Bien, y aquí seguimos en Café de la Tarde. Acaba de terminar la conferencia de prensa que dio el presidente de la Nación. Continuamos con el análisis junto a Diego Cabot, por supuesto, Graciela Roman, que está aquí con nosotros, analista política y consultora de opinión pública. Bienvenida, Graciela. Y Yilka Vilker, analista de opinión pública. Bienvenida, Yilka. Gracias. Bueno, Sheila. en primer lugar, perdón, Sheila, en primer lugar preguntarles a las dos su impresión sobre la conferencia que acaba de dar el presidente. A ver, en términos muy generales te digo que no vi el comienzo, sí tomé, digamos, lo vi por parches, digamos, pero mi impresión general, primero que noté al presidente triste. Triste. Sí, le vi cara de tristeza, ¿no? Estaba como abatido, ¿no? Mirá. Es la primer cosa que sentí. Y, a ver, utilizó una metáfora para poder mostrar que esto no es una crisis, sino que es una tormenta, ¿no? Que implica realmente un estado de... El barco y la tormenta. Yo en realidad siento que desde el punto de vista de la opinión pública, la gente, en función de lo que nosotros estamos viendo realmente que le está pasando a la gente, ¿no? Que es la emocionalidad pura respecto de hoy estamos frente a una crisis de confianza generalizada, ¿sí? Tanto interna como externa, y por distintos motivos, pero desde el punto de vista de la opinión pública, claramente lo que hay es una duda, una incertidumbre acerca de si esto que el presidente llama barco, y yo creo que es un avión, y ahora te voy a explicar por qué, está bien conducido. ¿Qué te pasa cuando vos estás en un avión y atravesás una tormenta? Hay dos modalidades, ¿sí? Una es de aquellos que no te dicen nada. Viste que está la turbulencia y vos querés que alguien te contenga. Y te avise lo que está sucediendo. Y no pasa nada. Lo que estás en las líneas atravesando. europeas, especialmente en las alemanas, vos lo que tenés es un señor que te habla calmadamente, ¿no? Pero muy así, como hablan los alemanes en general. Y vos te sentís, vos podés relajarte porque sentís que eso está siendo conducido hacia algún lugar. El señor no te explica cómo está hecho el avión, si en realidad tiene 4 turbinas. Lo que hace es transmitirte expertise acerca de seguridad que y contención. sabe lo que tiene que hacer, ¿entendés? Si los pozos de aire son mayores y si pasan rayos por donde pasen. Sí. La sensación que yo tengo es que al presidente le falta, digamos, para poder hacer esto. La gente necesita, digamos, sentir que está transitando, ¿no?, a través de alguien que conduce y sabe hacia dónde va. La impresión que yo tengo es que el presidente habló de muchas cosas en términos de wishful thinking, acerca de hacia dónde vamos, pero no logra conectarse. Si no logra conectarse con el sufrimiento del día a día de la gente. Claro. Habla del trabajo que vamos a tener, y no, para dar un ejemplo, y no del dolor de doña Rosa, mirando, ¿no?, a los ojos. Claro. Sí, yo sé lo que usted siente por el temor, y entiendo que no me crea, que tenga dudas, empatía, pero yo le doy, mira, esto tiene que ver con empatía, esto tiene que ver con la baja capacidad para penetrar en la subjetividad del otro y accionar en consecuencia. Sí, a mí me parece que tuvo un discurso bastante conservador, te diría, en el sentido de que apostó por hablarle a los adherentes más firmes. Es un discurso que no aportó, digo, ni en lo estético ni en las ideas, no me parece que haya aportado ninguna novedad en el sentido de, digo, repite una serie de metáforas, la verdad. Creo que sí, volvemos incluso, digo, esta idea, digo, vos hablabas recién de turbulencias, me parece que es una metáfora que el presidente viene manejando hace mucho. Esta vuelta tuvo un anclaje profundamente naval, ¿no? Sí. Pero hasta ahora yo siempre lo había escuchado, como dice Graciela, en términos aéreos, ¿no? Digamos, y me parece que la turbulencia... Hace un tiempito que está utilizando esta figura del barco, las velas, la turbulencia, la tormenta. La turbulencia lo que tiene es que tiene un carácter de pasajero, ¿no? Digamos, o sea, la turbulencia es algo que, viste, te conmociona un poquito y pasó y llegamos a buen rumbo. Sí. Me da la impresión que la idea de turbulencia no se articula del todo bien con la idea de vamos a atravesar unos meses muy duros hasta el año que viene. Además, me parece que hay una novedad que es vuelven los pronósticos, ¿no? Digamos, el gobierno ya ha tenido muchos pronósticos fallidos respecto del control de la inflación.
¿En qué caso vuelven los pronósticos? Mira, dijo con mucha claridad, vamos a tener... Desde la tasa inflacionaria... Que un 10% menos de inflación el año que viene. Exactamente. Sí, yo creo que es algo que el presidente no puede volver a hacer, o sea, incorporar la variable temporal realmente en cualquier tipo de propuesta. Yo creo que tiene que dejar, justamente por eso es importante este tema de lograr una fuerte conectividad para hacer sentir que efectivamente sabe lo que hace. Es así de sencillo. ¿Sí? Ese eslogan, ¿sí? Sabemos lo que hay que hacer, ¿no? que ha recorrido 2 años y medio de gestión de prácticamente, digamos, las figuras más importantes de los gobiernos de Cambiemos. Yo creo que hay que aplicarle este momento. ¿Sí? Convencer a la gente, sabemos hacia dónde vamos. Y hay otra cosa que para mí es fundamental. Y tiene que ver, y no lo vi tampoco, yo creo que hubo también falencias en las preguntas de los periodistas que me parecieron muy superficiales. Bueno, a ver, hay algo que hay que decir, que yo siempre festejo que haya conferencia de prensa de un presidente. Eso, ¿no? Absolutamente. Uno quisiera más, efectivamente, la querríamos en los momentos donde es más difícil saber qué es lo que piensa, y sí, ¿no? O sea, hubiera estado bueno en aquel momento. Es comprensible que las den en los momentos de crisis también, ¿no? La historia reciente hace que, o nos ha enseñado, Kirchner fue un adelantado en eso, que es decir, las medidas económicas no se comunican con un presidente por televisión, porque pueden durar 6 horas, ¿no? Hasta que abre el mercado y no le gustó tu cara o el semblante, lo que fuera. Además no es el lugar porque la gente no lo entiende, el ciudadano común no lo entiende. Exacto, entonces uno la hubiera querido en ese momento, es verdad, pero bueno, lo real es que hay una conferencia de prensa. La sensación que hay, digamos, cuando uno ve estas conferencias de prensa es como que se genera una expectativa muy grande, y luego el hecho de no poder repreguntar genera un poco de decepción en los resultados. Limita también. Claro, porque limita el trabajo del periodista. Diego, vos lo sabés mucho mejor que yo. Un buen periodista, vos vas con una notita armada, pero un buen periodista toma el momento y repregunta en función del compañero que preguntó y va metiendo... Eso es verdad. Muchas veces los periodistas, cuando se sortea o se designan los que van a preguntar, que no son todos los presentes, se dividen más o menos los temas como para pasar por todos los temas, y eso hace que un poco se pierda un poco consenso. Pero la picardía, lo que dice Graciela, es decir, retomar la pregunta del anterior, no cambiarlo de tema, ¿no? Decirle, cuando en realidad en el fondo no terminó de contestar. Bueno, siempre queda. En general, los periodistas no repreguntan. En general no repreguntan, a diferencia de con las conferencias de prensa, por ejemplo, en los Estados Unidos, esas famosas, ¿cómo se llama?, exposiciones en la Casa Blanca, donde realmente matan a los presidentes a través de las repreguntas. Las preguntas y las repreguntas, las repreguntas también tienen mucho que ver con el conocimiento del periodista. Claro. Hubo una repregunta, ¿no? Hubo una repregunta sobre el tema de los aportantes truchos. Que fue... Porque fue el Destape Web justamente el que preguntó que es de dónde vino. Después, no me acuerdo qué medio. Creo que fue... El Big Bang, el Destape. El Destape fue el último, el primero fue otro. Algo que no está en la agenda de emergencia de la sociedad. Seamos realistas, hoy la política y la economía ha ganado absolutamente en la agenda, corrido de la agenda, aquellas cuestiones que son y fueron claves del posicionamiento del gobierno de Cambiemos. Pero más allá de que no esté en la agenda de la sociedad, ¿no creés, Graciela, que pega en la imagen del gobierno, que aporta un granito más a...? Hoy, sí. ¿Poco? Sí. Hoy a la gente le importa más realmente saber si estamos yendo hacia un buen rumbo, ¿sí? ¿Para salir de dónde? Para salir de la inflación, para salir del temor al desempleo que viene creciendo muy fuertemente. Bueno, claro, cuando la sociedad percibe que puede llegar a perder su trabajo... Esa es su prioridad, por supuesto. Ahí como, o sea, ese ciudadano que percibe que puede perder su trabajo como agente económico empieza, digamos, a funcionar muy distinto, ¿no? Contra su consumo. Ahora, Sheila, ¿crees otra cosa? Es cierto que las preocupaciones sobre la economía están al tope, ¿no? Digamos, o sea, en nuestra última medición, inflación, tarifas, desde la perspectiva de la primera persona, a tope, 54%, digamos, o sea, la situación es dramática. También es cierto que yo sí creo que el tema de los aportantes truchos daña, porque una parte importante de su núcleo de adhesión básico tiene la transparencia y la lucha contra la corrupción como uno de los bastiones del gobierno y uno de los activos principales del gobierno. Entonces, yo te diría, es un daño que, independientemente de la cuestión económica, que soy el principal problema, es algo que
yo creo que de alguna manera genera algo de desencanto o afecta uno de los principales valores. ¿Y cuánto crees que baja ese daño cuando, después de conocerse la denuncia, la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires sale a dar explicaciones y después lo hace el presidente? Y despide a la persona, además. ¿En cuánto crees que baja ese daño cuando dan respuestas? Digo, bueno, me parece que hubo una respuesta adecuada en este caso, y me parece que en ese sentido, digo, yo creo que el gobierno es absolutamente consciente del daño que puede causar esto. Eso explica un poco las decisiones de desplazar. Lo hace no solamente por el daño, lo hace por principio. Yo creo que realmente esa reacción tiene que ver con cuestiones éticas que el gobierno valore, y especialmente en materia de interpretación. Pero lo que quiero decirte, y siguiendo tu propia, cuando comenzamos a charlar, vos planteaste algo así como que el presidente le habló a su propia gente. Y esto que vos estás diciendo confirma, y yo creo que justamente ese es el error. El punto no está, estamos frente al inicio de una campaña electoral, ya de hecho hemos iniciado. El presidente tiene que sostener a su gente, ¿sí? Y tiene que recapturar una masa, ¿sí?, que está oscilante. Y esa es a la que hoy por hoy las cuestiones institucionales y éticas no son prioritarias. Acuerdo contigo. En eso acuerdo contigo. Me refiero. Entonces hay una cuestión de oportunidad que no se puede perder, porque entre otras cosas el presidente, seamos realistas, el presidente no se siente cómodo. Ahora me quedé pensando en esto que dije acerca de que lo vi triste. Yo probablemente esa tristeza tuviera que ver con la incomodidad, no lo sé. El presidente no está cómodo como estaba Cristina, que era un sol, ¿no?, cuando pasaba 3 horas frente a las cámaras. Sí, pero no hacía conferencias de prensa. Además, no, por supuesto, pero hacía otras cosas, ¿entendés?, que son difíciles de sortear, te quiero decir, que eran bastante insoportables para un porcentaje importante, digamos, de la capacidad que tiene la gente para... Además de eso, concuerdo con que no está cómodo. Él está más cómodo en las reuniones que mantiene, digamos, con opinión, con gente de la opinión pública, o incluso mismo, creo que está más cómodo cuando hace las visitas y demás, los famosos timbreo, que en un lugar público así. Pero lo real es que quería retomar algo que vos dijiste de los pronósticos, y no está cómodo por haberle errado tanto en sus pronósticos. Porque él pensaba, él y todo el gobierno, cuando vos lo hablás, no todo el gobierno, porque hay algunas áreas que más o menos están donde creían que iban a estar a los 3 años, algunas áreas del gobierno. Pero la mayoría del gobierno, con esto de los pronósticos, que fue jugando, acuérdate, el segundo semestre, después que se retrasaba un poco más, que el año que viene, que la meta y demás, todo esto de pronósticos generó una expectativa, incluso en ellos, y hoy por hoy están parados en el juego de la OCA, ¿no? Retrocedimos tres. Parte de la merma de la credibilidad tiene que ver con eso. Exacto, entonces... El presidente está incómodo en el lugar donde toca estar en su 3er año de gobierno. Está claro que es así también, ¿no? Más allá de los medios. Otro punto del cual se le preguntó en el día de hoy, que creo que termina también incomodando al presidente porque no conforma ni a sus votantes ni a aquellos que no lo son, es el tema de la despenalización del aborto, que se define ahora, ¿no? El 8 de agosto. Entonces, que a mí me gustó cómo respondió. Y además, porque se salió de lo que es el paradigma cultural de la Argentina media, el tema del blanco y negro. El presidente lo dijo, lo que importa aquí no es si el gobierno está a favor o está en contra, lo importante es la decisión del gobierno de poner este tema en agenda que había sido totalmente encapsulado, ¿no es cierto?, durante tanto tiempo, y lo puso a discusión. A mí vos sabés que me pareció lo más acertado. Pero ¿no crees que sea cual fuere el resultado que tenga la despenalización del aborto, no va a ganar en ninguno de los dos puntos? Es que no tiene por qué ganar. El gobierno ya ganó, a mi modo de ver, y ganó la institucionalidad del país, ¿sí?, básicamente habilitando su discusión en el Parlamento. Esa es la ganancia. No si salía a favor o si sale en contra. Pero vos recién decías, arrancó la campaña, y es un tema hipersensible. Pero te cuento, yo hice una investigación, creo que fue la primera que se hizo sobre cantidades de aborto en el país, y anduvo dando vuelta durante... Había un número mágico que eran, ¿se acuerdan?, los 500.000 abortos. Bueno, nunca se probó eso, y entre otras cosas nosotros salimos a medir, y esto era lo que planteaba la gente. Entonces era un número que más o menos... Hoy por hoy, y medimos en ese momento cuántos estaban a favor y estaban en contra. Hace 10 años fue la primera, o hace más de 10 años. Hoy, la cantidad de gente que está a favor y en contra es más o menos la misma que la que yo encontré, ¿no es cierto?, hace 10 años atrás. ¿Cuántas? Somos los 48 por un lado y 45 por otro. Más o menos está balanceado y no importa si es... Nosotros tenemos igual. Absolutamente. Pero lo que es interesante es que estos son cuestiones estructurales. Ha habido pocos cambios, Entonces acá lo que importa es
permitirle a la sociedad. Y yo creo que en ese sentido Macri estuvo muy bien y el gobierno lo que ha hecho es decir, señores, esto es algo que se ha encapsulado, no hay oportunismo electoral, ¿sí? Y no puede haber oportunismo electoral cuando se sabe claramente que vos tenés partida a la sociedad. El gobierno no puede yo también no creo saberlo. Que no hay oportunismo electoral. Por eso, entonces totalmente. me parece Ahora, que... ¿qué poco preparados, les pregunto, estamos a debates públicos donde el presidente, que es la figura más importante de la Argentina, prescinda del debate, absolutamente. ¿no? Porque siempre que hay un debate así que enciende la sociedad, hay un poder ejecutivo, dicho el presidente o un presidente, que enarbola una de las barreras. Claro. Porque más allá de que dio su opinión... Y claro, y yo, muchísima gente me ha comentado, no puedo creer cómo el gobierno prescindió del debate. Esta es una de las cosas más... A ver, el gobierno debatió con... está bien, está bien. El presidente, solo el presidente. El presidente. No, bueno, pero la figura del presidente no es menor, ¿no? El presidente no toma posición y permite que su propia coalición de gobierno ¿sí? sea atravesada por las oposiciones internas. Sí. Esto es, y lo que me parece realmente valioso, y es lo que los argentinos no estamos acostumbrados realmente, es a ejercer la democracia. Nosotros hablamos de democracia, pero portamos pocos valores democráticos. Y no es lo mismo ejercer la democracia eleccionaria, ¿no? que portar valores democráticos. Y ese es un hándicap importante que Argentina tiene. Y me parece que en ese sentido el gobierno de Cambiemos podría ser más, pero hace bastante, digamos, por ejercitar modelos de acción democrática más intensos. Ahora, otro de los temas que contestó el presidente del día de hoy es el tema retenciones, que él ya lo había dicho hace muy poquito en una reunión privada con la mesa de enlace, pero hoy, si bien no dijo no va a frenarse la baja de las retenciones a la soja, sí dijo las retenciones, claro, las retenciones no son inteligentes. A ver, caracterizó las retenciones como un impuesto poco inteligente, exacto, ¿no? Como un impuesto bobo. Esto significa, elogió las exportaciones, criticó la idea del impuesto no se pueden pagar más impuestos, también dijo. Entonces me parece que sí, marcó una postura clara ahí, me parece que no cabe esperar que vengan retenciones. Puso en el lugar de las retenciones al impuesto a las ganancias como un impuesto capaz de equilibrar. Yo creo que poner el impuesto a las ganancias nuevamente en agenda, no sé si es un gran hallazgo, no sé si es un gran acierto, sobre todo porque en época inflacionaria puede volver, más allá que el impuesto a las ganancias es interesante para pensar la gran producción, también es cierto que es un impuesto que hoy afecta al trabajador. Entonces, y aparte es un impuesto progresista. Es un impuesto progresista. Progresivo, también es progresista. Cuando la base está un poquito más alta que como está hoy, ¿no? Porque hoy es un impuesto que efectivamente alcanza a trabajadores que, vos sabés perfectamente que alcanza a una cantidad importante de trabajadores que no están en la línea de subsistencia y que en ese sentido me parece que el reclamo por la suba de ese corte parecería ser justo en principio, ¿no? Sí, seguro. La suba del corte, como decís, del mínimo imponible, ¿no? Del mínimo imponible. Bueno, no te olvides que hay una ley que, claro, lo que sucede es que con el 30% de inflación, los últimos meses del año, te vuelve a afectar mucho, ¿no? El impuesto a las ganancias. De cualquier manera, ¿quién se va a apropiar de la renta extraordinaria, ¿no? Que básicamente es el debate que siempre está detrás de una retención? Que es decir, bueno, que no gane todo el campo, me lo quedo yo Estado directamente porque lo despachás en el puerto. Bueno, es un debate que Argentina se debe en algún momento, ¿no? ¿Puedo? Sí, para cerrar. No, simplemente, yo creo que es una de las falencias, digamos, de los contenidos del diálogo del presidente, porque el tema que está hoy en la opinión pública y que genera no solo baja credibilidad, sino profundo disgusto, es la simetría del ajuste. Claro. Y en ningún momento el presidente explicó esto que a mí me parece central. Parte del desagrado y el retiro, digamos, de apoyo de sectores medios tiene que ver con una percepción generalizada de enorme asimetría, digamos, en los costos de este ajuste. Y perdí una oportunidad, me parece importante, de explicarle a la gente si esto es así, si no es así y por qué parece así, si no lo fuere. Clarísimo. Muchísimas gracias a ambas. Diego, la seguimos nosotros en un ratito. Vamos a ir nosotros a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí, ya venimos.